¿Cómo están? Estoy muy contento de estar una vez más con ustedes en este tiempo de meditaciones diarias. Estamos a un paso de terminar lo que es el libro de Proverbios. Hoy nos corresponde estar en el capítulo número 29 y estoy muy contento de poder compartir este espacio y este tiempo con ustedes. Han sido días muy largos, hemos estado trabajando mucho, pero estamos muy contentos de poder estar a través de este espacio para poder juntos meditar en lo que dice la palabra de Dios. En medio de estas situaciones, ¿verdad? Cada vez se hace un poco más difícil y un poco más complicado. El tiempo está pasando. Estamos cerca de cumplir 50 días de estar en casa. Hoy recibí un mensaje y una persona amiga de nosotros, de la familia, me decía, hey, aún están amándose unos a los otros dentro de tu casa. Y obviamente lo decía de manera sarcástica, pero verdaderamente creo yo que sí ha marcado una diferencia el hecho de que nuestras actividades, nuestras rutinas hayan cambiado. Y bueno, por eso yo creo que es muy importante que hoy tú y yo recibamos la instrucción que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Quiero recordarte que hemos creado este espacio porque creemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Es algo que hemos venido repitiendo. Una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Un rema que viene de Dios de repente puede cambiar tu perspectiva de cómo ves la vida. Puede traer sanidad en tu corazón. Puede traer una transformación en tu manera de expresarte. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos metido en problemas por nuestra manera de expresarnos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos metido en problemas por cómo percibimos en nuestras emociones y sentimientos lo que hacen y dicen los demás? Así es de que la palabra de Dios hoy nos va a ayudar a poderle dar una dirección a nuestras vidas. Estamos en el capítulo número 29. Estamos en el capítulo número 29 y estamos a tan solo 2 días de terminar con el libro de Proverbios. Este viernes vamos a empezar con un estudio fascinante. Vamos a ver una de las primeras iglesias. Vamos a estudiar por qué. Les voy a dejar esto de tarea, a ver si alguien me puede decir qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar a la iglesia que el apóstol Pablo llamaba su corona. Con eso nada más, hasta ahí les voy a dejar y va a ser un estudio maravilloso. Obviamente ya he estado estudiando al respecto, he estado meditando y es increíble lo que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, te doy la bienvenida si tú estás por primera vez en este espacio. Te doy la bienvenida. Es un espacio de breves minutos en los que queremos simplemente leer lo que dice la palabra de Dios, observar lo que ahí dice y poder aplicar principios, valores básicos que en ella encontramos. No te preocupes por lo que no entiendes. Probablemente va a haber cosas que leemos que no entiendes. Yo todavía no lo entiendo todo. Pero conforme vamos avanzando, conforme vamos leyendo, por la gracia del Señor, Él nos va dando la revelación, no solo para entenderla de una manera natural e intelectual, sino para poderla guardar en nuestro corazón y que esta palabra dé fruto, como su misma palabra lo dice. Dice su palabra que no vuelve vacía sin cumplir el propósito por el cual es enviada. El propósito de Dios siempre va a ser bendecir nuestras vidas a través de cualquier circunstancia o situación. Romanos 8:28 declara que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Así es que el centro de nuestras vidas no debe de ser las circunstancias, sino el amor que Dios ha tenido por nosotros. Y en retribución, en consecuencia de haber recibido ese maravilloso amor, es que nosotros le amamos. No le amamos porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él nos amó primero. Así es de que comparte este video,
Ayúdanos a llegar a más gente. Compártelo, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, compártelo en tus redes sociales. Y seguramente también vas a tener algunas dudas. Está haciendo mucha interferencia el sonido. A ver, me voy a mover esto. Si me ayudan a decirme, por favor. A ver, voy a ver acá. Si ahí me dicen si ahí se escucha mejor. Me pongo este micrófono precisamente para que el sonido sea un poquito más fiel. Pero no sé si sea problema del micrófono o sea problema de mi boca, que yo esté haciendo la misma interferencia. Bueno, aquí voy a tratar de estar al pendiente de lo que me dicen, ¿no? De esa manera podemos estar comunicados unos a otros. Sí, ve por tu Biblia, y vamos a leer el capítulo 29 juntos. Capítulo 29 del libro de Proverbios. Gracias a mi esposa, ustedes vieron que entró en escena. Mi esposa siempre está ayudándome, siempre está dándome consejos y te agradezco, amor, por siempre estar a mi lado, porque sin duda alguna sin tu ayuda yo no podría hacer esto. Probablemente yo soy el que doy la cara, pero mi esposa está a un lado mío siempre ayudándome, aconsejándome, y en este caso vino a decirme, hey, el ruido, si hay algo más, me dicen. Bueno, entonces, capítulo 29 de Proverbios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina en su cuerpo. Cuando los justos dominan el pueblo, se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y tendrá descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová
viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vemos cómo este capítulo 29 lleva como un crescendo, lleva como va haciendo una transición este capítulo 29 que nos ha llevado prácticamente de la mano Dios. Yo te invito a que tú, si no has tenido oportunidad, visites nuestro canal de YouTube y puedas ver la cronología de los distintos capítulos. Tú vas a poder encontrar ahí desde el principio. Y yo te voy a invitar a que lo hagas para que tú puedas ver cómo Dios nos pone un fundamento. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esto nos lo vino diciendo en los primeros 4 capítulos del libro de Proverbios. De tal manera que nos dejó claro que cuando leemos en la Biblia la palabra sabiduría es igual a temor de Dios. Hemos venido explicando que el temor de Dios no es un miedo infringido por Dios. El temor de Dios es una consecuencia que se da a causa de haber recibido su amor y su perdón. Una vez que nosotros recibimos el amor y el perdón de Dios, entonces automáticamente surge de dentro de nosotros ese deseo de honrar a Dios, ese deseo de ser íntegros. Ya explicamos que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Entonces, vemos aquí en este capítulo 29 cómo Dios ya toca temas de profundidad, ya está hablando de los gobernantes. Al principio nos hablaba de manera muy puntual y personal. Posteriormente retomó los siguientes capítulos del libro de Proverbios, retomó la familia, la estructura de la casa, ¿verdad? Y ahora el Señor ya nos está hablando de gobiernos. Algo que saltó a mi atención fue eso. Dios primero nos habla de manera personal, después nos da directrices, sugerencias, instrucciones a través de su palabra de manera familiar. Ahora el Señor está alumbrando nuestros ojos para poder tomar decisiones de manera de gobierno, de ciudad, de nación. Ya no nada más lo que hacemos tiene una implicación personal y familiar. Ahora también lo que hacemos, lo que decimos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos tienen que ver también en un término social en nuestra comunidad, en la ciudad en la que habitamos, en el país en el que habitamos, en el país del que provenimos. Y Dios nos da una luz y una directriz del por qué y para qué. Por qué a veces suceden cosas y para qué. Y vamos a entrar en el primer principio que nosotros hemos encontrado aquí. Lo encontramos justo en el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan el pueblo, se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre el pecador y el impío, porque generalmente hay una confusión en estos dos términos. Algo que tuve que estudiar un poco más de profundidad es, vemos en el transcurso de los capítulos de Proverbios la palabra impío, pero también observamos la palabra pecadores. Y estas dos palabras tienen una connotación diferente, tienen una raíz diferente y por lo tanto tienen un significado diferente. El pecado es, como ya lo hemos estado también explicando, el pecado es errar al blanco. El pecado es no hacer lo correcto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo correcto? Pues lo correcto lo encontramos en la palabra de Dios, los principios, los valores, las directrices que Dios estableció en su palabra. Caminar fuera de esas directrices, de esos principios, de esos valores,
nos hacen errar al blanco, nos hacen pecar, nos hacen hacer lo incorrecto. La persona impía es aquella persona que ha escuchado, que ha tenido cierta revelación y que aún así ha decidido caminar. Hay personas que caminan contra los valores y principios de Dios por ignorancia de desconocimiento. Y aquí también quiero hacer una diferenciación. Hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia de desconocimiento y la ignorancia aún conociendo. Porque cuando alguien te habla, tú lo puedes ignorar a pesar de que lo estés escuchando. Pero tú puedes ignorar lo que esa persona está diciendo porque no lo estás escuchando. No sé si me explico. Tú puedes escuchar, en ocasiones yo he escuchado a los hombres, es muy común que a nosotros los hombres nos pase, ¿no? Es muy común que si estamos viendo una película, si estamos viendo un deporte, ahora bueno, no hay deportes que ver, pero si estás viendo un partido de fútbol, un partido de béisbol y estás viéndolo muy atento y de repente tu esposa, ¿qué quieres de comer? Ah, sí, sí. Estás escuchando, pero no estás poniendo atención, estás ignorando, porque algo más tiene tu atención. Pero puede ser que te gritó desde la cocina, ¿qué quieres de comer? Y tú no la escuchaste. Estás ignorando, pero por desconocimiento. Entonces, la persona impío, la persona impía es aquella que ignora habiendo escuchado. Que una vez que ya escuchó y que ya sabe y que tiene un conocimiento, ha decidido caminar en dirección contraria. Y aquí la palabra de Dios nos dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Y esto es elemental, elemental. En el transcurso de nuestras vidas, incluso la situación que estamos viviendo es una reprensión de parte de Dios. Tenemos que ser entendidos en los tiempos para poder interpretar lo que el Señor nos está diciendo a través de las circunstancias. El Señor está hablando a su pueblo, el Señor está hablando a su iglesia, el Señor nos está hablando. Aquel que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, dice la palabra de Dios. Entonces aquí el consejo, el principio es no endurecer. Si estamos recibiendo la reprensión, si estamos viviendo esta situación, si de repente nuestras finanzas se están viniendo abajo, si de repente estamos viviendo por problemas familiares, emocionales, aún los físicos, ¿para qué, señores, que me estás permitiendo? Hoy en la mañana en nuestro devocional familiar encontramos algo increíble. El por qué ya lo tenemos, ya no es necesario ni siquiera que lo preguntemos. El por qué de todas nuestras circunstancias está respondido solamente con una sola respuesta, no hay muchas. Y la respuesta que, valga la redundancia, que responde esta pregunta es porque la soberanía de Dios, porque por la voluntad de Dios fue determinado que tú y yo pasemos las situaciones, las circunstancias que estamos pasando. El por qué ya no tiene caso que nos enfrasquemos en preguntar por la soberanía de Dios, porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos años me hubiera ahorrado yo si yo hubiera tenido esa revelación de no preguntar por qué? El por qué ya está claro, porque la voluntad de Dios así lo permitió. El para qué es el que tengo que buscar. Pero cuando nosotros recibimos la reprensión y endurecemos la cerviz, de repente viene el quebrantamiento. Y luego la transición que hace en la palabra de Dios diciendo: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¡Wow! Esto está increíble. Me lo quito. Wow. Ok. Vamos a hacer aquí algo. Permítanme hacer algo. A ver, díganme si ahí se escucha mejor.
Díganme si ahí se escucha mejor, por favor. Al parecer vamos a tener que cambiar el modo de comunicarnos. Bueno, no el modo, pero el medio. Si así se escucha mejor, le vamos dando. Bueno, perdón por estos problemas técnicos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Esta transición que hace la palabra de Dios en cuanto a cómo recibimos nosotros la reprensión y cómo hay una manifestación automática e inmediata con respecto al dominio que tú y yo ejercemos en nuestro radio de influencia. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Es decir, que cuando no hay endurecimiento por la reprensión que Dios nos está dando, entonces nuestro centro, nuestro círculo de influencia va a ser bendecido y va a ser alegrado. Mas cuando el impío, una vez más, el impío, la persona que recibe la reprensión y endurece la cerviz, cuando el impío domina, entonces el pueblo gime. Entonces lo que está a nuestro alrededor va a haber situaciones que van a llevarnos al gemido, pero no un gemido bueno, nos va a llevar a un gemido de lamento. Y muchas veces yo había leído esta escritura y yo la había leído aplicándolo solamente a los gobernantes de las naciones, ¿no? No, esto es, pues yo no gobierno, yo no domino, esto es para el presidente, esto es para el senador, el diputado, pero no. Aquí dice la palabra de Dios, empieza diciendo, cuando el hombre que reprendido endurece la cerviz, una vez más, en este texto, en esta porción, el hombre está hablando de un género, no del sexo. Cuando el hombre o la mujer que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y luego la transición que hace es cuando los justos dominan, es decir, en el círculo de influencia que tú y yo tenemos, cuando tú y yo dominamos, no habiendo endurecido nuestra cerviz y habiendo recibido la reprensión, el pueblo se alegra. La gente que está alrededor de nosotros se alegra. Pero cuando el impío, cuando hemos recibido la instrucción, se endurece la cerviz y no hacemos caso a esa instrucción, entonces el pueblo gime. Increíble, increíble. Es increíble lo que la palabra de Dios nos va a revelar. Y aquí entramos al segundo principio. Porque Dios es tan maravilloso, nos va llevando de la mano, diciéndonos, hombre, mujer, recibe la reprensión y no endurezcas tu cerviz, no endurezcas tu cuello, no trates de caminar bajo tu propio entendimiento. Acepta la reprensión, reconoce que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Reconozcamos que Dios tiene el control de la situación, aunque ahorita no lo entendamos, aunque ahorita estemos pasando por tribulación, Dios tiene el control de las cosas. Él es más grande que nuestras circunstancias. Pero no endurezcamos la cerviz tratando de sacar el proyecto de vida que Dios nos ha dado por nuestros propios recursos. Hay gente que somos de un espíritu tan fuerte que a veces eso mismo nos daña. Porque a veces creemos y queremos sacar por nuestras propias fuerzas, cuando muchas veces tenemos simple y sencillamente que dejar que Dios lidere nuestras vidas. Pero esto no lo podemos entender sin que venga este segundo principio. Vamos a movernos al versículo 18 y 19 del capítulo 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y yo le puse a esto revelación de Dios.
¿Qué encontramos aquí? Encontramos algo maravilloso que quiero tratar de explicártelo. Conforme he venido estudiando y leyendo, meditando, que es básicamente lo que hacemos en este espacio, una vez más, leemos, meditamos, observamos qué hay en la palabra de Dios y le damos una aplicación práctica. Ya no nada más lo leemos, y esto pasó, esto está diciendo, es para fulanito o es para sultanito. No, le damos una aplicación práctica en nuestras vidas. ¿Qué es la profecía? La profecía es la palabra expresa de parte de Dios. Y dice aquí que la profecía, sin la palabra expresa de parte de Dios, el pueblo se desenfrena. Mas el que, fíjate bien, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su instrucción. Y luego una vez más, esto que nos dice la palabra de Dios, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que tener una revelación divina, una revelación de parte de Dios. Por eso hemos venido diciendo, una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de parte de Dios puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sin la revelación de la palabra expresa de parte de Dios, no hay un cambio. Yo recuerdo que por algún tiempo estuve tratando de memorizarme versículos. Y yo recuerdo que yo me esforzaba mucho por memorizármelos y estaba de una manera muy mecánica tratando de memorizármelos. No digo que sea malo, nos ayuda a tener en nuestra mente la palabra de Dios. Sin embargo, hoy he entendido que más que memorizármelos de una manera mecánica, lo que yo tengo que hacer es guardarlos en mi corazón. Recibir esa revelación de parte de Dios para saber qué me quiere decir en mi vida. Cuando yo recibo esa revelación en mi vida, entonces estoy recibiendo una palabra expresa de parte de Dios, la cual se convierte en un rema y es lo que me ayuda a guardarla y eso me hace bienaventurado. Y aquí la palabra de Dios dice, el siervo no se corrige con palabras, se corrige con revelación. Porque el siervo que se corrige con palabras entiende, mas no hace caso. Increíble lo que nos deja aquí la palabra de Dios. Obviamente que la palabra profecía aquí es clave. La palabra profecía aquí es clave. Y no estamos hablando de la palabra profecía como tú y yo la conceptualizamos. Hay muchas palabras que cuando las castellanizamos, ¿verdad? Las traducimos al castellano y las metemos y las encajamos en nuestro lenguaje. Pierden el sentido profundo y amplio, el significado completo. La profecía no solamente es aquello que se dice que revela el futuro o el pasado. La profecía es mucho más que eso. Y aquí dice la palabra de Dios, sin profecía el pueblo se desenfrena. En otras palabras, al estudiar esto, está hablando la palabra de Dios. La palabra profecía está hablando de la revelación divina. Sin la revelación divina de Dios, el pueblo se desenfrena. Necesitamos la revelación divina de Dios en nuestras vidas. Para entonces dice más, el que guarda la ley es bienaventurado para guardar su palabra.
Ya no aprendérmela de memoria de una manera mecánica, sino que esa revelación de la palabra de Dios, esa revelación viene a penetrarse en mi vida, en mi corazón, en mi mente, de tal manera que hago caso por la revelación que recibo, no por la palabra y estar macheteando. La revelación de Dios es indispensable en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestros ojos espirituales para poder ver lo que Él nos quiere mostrar de manera individual. Es maravilloso poder recibir. Yo te recomiendo que tú hagas tus anotaciones, subrayes la palabra, subrayes tu Biblia, hagas tus propias concordancias. Hay veces que me he encontrado que versículos que yo le encuentro, Dios habla tan fuertemente a mi vida y que yo hago mis propios cruces sin necesidad de ir a una concordancia ya hecha. Es muy bueno estudiar y es muy bueno tener concordancias bíblicas en que apoyarnos. Pero Dios te va a sorprender cuando Él te da la revelación expresa de su palabra. Revelación divina es lo que necesitamos de parte de Dios. Y pasamos entonces al versículo 25 y 26. Por último, versículo 25 y 26. Mira lo que dice. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Una vez más, de aquí sacamos un principio maravilloso que se llama confiar en Dios. Confiar en Dios. El temor del hombre pondrá lazo. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Hoy más que nunca tú tienes que escuchar que no tienes por qué tener temor. No tenemos por qué tener temor. Es cierto, muchos de nosotros, si no estamos pasando, vamos a pasar. Hemos pasado y seguiremos pasando por situaciones de dolor. Esta no será la última crisis y no ha sido la primera para muchos de nosotros. Incluso para muchos de nosotros hemos vivido crisis mucho más fuertes y Dios de ahí nos ha sacado. Esta crisis no tomó por sorpresa al Señor. El temor pone lazo. Tú ocupas un lazo para amarrar algo, para tener sujetado a algo. El temor es algo que nos sujeta, es algo que nos amarra, es algo que nos imposibilita movernos, es algo que nos atrofia. El temor es una de las armas más efectivas del diablo para evitar que el propósito de Dios se lleve a cabo en la vida de un hijo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios aquí nos dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. No tenemos por qué temer. Así es de que estos tres principios son maravillosos. Los dejo para que tú medites en ellos. Mañana vamos a seguir con una meditación más. Mañana vamos a estar ya en la antesala de terminar este tremendo viaje que Dios nos ha dado en el libro de Proverbios. Yo te voy a invitar a que a partir de este viernes no te pierdas. El viernes vamos a sentar la base de lo que vamos a estudiar y a partir del próximo lunes yo te invito que no solamente nos acompañes, sino que también invites a más personas. Vamos a aprovechar que tenemos este tiempo. Vamos a aprovechar que estamos en casita. Y yo te invito a que tú sigas acompañándonos y que también
puedas compartir estos mensajes con tus familiares, amigos y en tus redes sociales. Muchas gracias por el favor de tu atención. No te desconectes. Ahorita en unos minutitos más vamos a entrar en una serie de conversaciones con unas personas maravillosas de Argentina que van a bendecir tu vida, estoy seguro. Ahorita en unos minutos entramos con las conversaciones con el pastor Silvano Cáceres y su familia. Y bueno, te espero también el día de mañana en una meditación más del el libro de Proverbios. No me resta más que agradecerte el favor de tu atención, invitarte a que continúes conectado con lo que estamos haciendo y deseo que la paz del Señor, que su revelación, que la confianza sea puesta en el amor de Dios que ha sido tan grande y que nos ha alcanzado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos en un rato más. Bendiciones.